Bueno, pues un saludo muy cordial a todos los que nos ven, nos escuchan. Esta sesión está dedicada a la educación intercultural, un tema pues muy importante, doblemente por el hecho de que con esta administración aparecen en torno al tema de educación intercultural dos nuevos objetivos que nunca antes habían estado presentes en la política educativa nacional. El primero se refiere a la atención a los indígenas con una educación cultural y lingüísticamente pertinente a todos los niveles educativos. Hasta antes se había hablado de una educación cultural y lingüísticamente pertinente para los indígenas a nivel de la educación básica y de hecho pues hasta terminar la educación primaria. Ahora se habla de la necesidad de una educación que atienda las necesidades, los intereses y culturalmente adecuada a los indígenas en todos los niveles educativos, comenzando por la secundaria, pero llegando hasta el nivel universitario, pasando por la educación media superior y también considerando la población abierta a través de mecanismos de educación no formal e informal. Ese es un nuevo objetivo relacionado con la educación intercultural. Y el otro, sumamente importante, es el que ahora se considera que la educación intercultural no puede ser entendida como una educación destinada solamente a la población indígena, sino que se considera que la educación intercultural tiene que ser para toda la población, para todos los mexicanos. La educación intercultural se entiende como una manera de ir contribuyendo a que las relaciones entre los miembros de las diferentes culturas que conforman nuestro país vayan siendo mucho más horizontales, basadas en el respeto y desde posiciones de igualdad. Y si entendemos así la interculturalidad, pues entonces la educación intercultural tiene que ser para todos o no es educación intercultural. Yo tengo muchísimo gusto de presentarles ante ustedes tres personas que están conduciendo proyectos de educación intercultural en estas dos líneas novedosas de la política educativa. Estas tres personas son, aquí a mi izquierda está Neftalí Ortiz Medrano, el ingeniero Neftalí Ortiz Medrano, que es el director general del Colegio Superior de Educación Integral Intercultural de Oaxaca. En este momento, la institución responsable de la operación de 15 bachilleratos interculturales en 10 comunidades indígenas, 15 comunidades indígenas, pero de 10 etnias del estado de Oaxaca. Está también con nosotros Lourdes Acosta del Valle. La profesora Lourdes Acosta del Valle es apoyo técnico-pedagógico de educación especial del Distrito Federal y ella está fungiendo como enlace interinstitucional para el proyecto de educación intercultural bilingüe en el Distrito Federal. Este es un proyecto nuevo también que se instala en el Distrito Federal a partir de septiembre de 2003 y que pretende hacer una educación intercultural que beneficie a los indígenas que viven en la ciudad y que beneficie también a todos los habitantes que cursan la educación preescolar, primaria y ahora ya más recientemente secundaria en esta ciudad. Y también con nosotros está el maestro Mindaji Bastida Muñoz. Él es el director de la División de Desarrollo Sustentable de la Universidad Intercultural del Estado de México, una universidad intercultural, la primera que se crea en este país y que empieza sus actividades en este mes de septiembre del año 2004. Entonces están ellos con nosotros y qué mejor que escuchar de su propia voz cómo perciben ellos el proyecto y cómo desde su proyecto se va entendiendo la interculturalidad. Entonces yo les pediría que en un principio nos conversaran un poco acerca de en qué consiste el proyecto que cada uno de ellos representa. Neftalí, ¿quisieras empezar, por favor? Muy bien, pues yo creo que los pueblos indígenas del estado de Oaxaca pues hemos demandado una educación de calidad, ¿no? Una educación para estas nuevas generaciones que nos permita precisamente ir acorde a nuestra realidad, que respete nuestras culturas, que respete nuestras lenguas y que se articule plenamente con el sistema educativo nacional. ¿Esto qué quiere decir? Que los jóvenes de las comunidades indígenas, de los 16 grupos étnicos de Oaxaca, pues puedan tener acceso a este tipo de educación. Una educación realmente que hemos demandado por muchísimos años. Muchos jóvenes se han quedado sin la oportunidad de seguir sus estudios
como esta casa de estudios de nivel superior en la cual nos encontramos. En esta iniciativa el gobierno del Estado ha sido muy sensible, conjuntamente y el respaldo del gobierno federal, precisamente para hacer realidad este nuevo esquema, en la cual el Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca inicia sus actividades a través de los bachilleratos integrales comunitarios en septiembre del 2001. A estas alturas hemos tenido ya la primera generación de jóvenes, 230 jóvenes que han egresado de nuestros planteles y que tienen esa mira de poder servir a su comunidad, de poder continuar sus estudios, pero que también puedan ellos, de alguna manera, regresar a sus comunidades para servir. En esta nueva iniciativa también, o sea, se han ido formando, nosotros le llamamos asesores investigadores, al personal docente que está laborando en estos centros educativos. En esta primera fase hay 124 docentes, asesores investigadores, y tenemos aproximadamente 1.200 jóvenes estudiando en estos 15 bachilleratos integrales comunitarios que se han venido formando. El colegio tiene sus atribuciones, una de ellas es impartir una educación superior, media superior, de adultos, formación para el trabajo y educación artística en cualquiera de sus modalidades. Asimismo, a través del colegio, este consejo directivo tiene la facultad para elaborar sus propios planes de estudio, reconocer su validez oficial y certificar a los alumnos. Y tiene un financiamiento que es, creo yo, que único a nivel nacional, en el sentido que tiene un componente de 80-20. Entonces, en esta parte yo creo que tiene esa atribución en la cual pues tienen acceso todos los jóvenes, ¿sí? Jóvenes indígenas, jóvenes mestizos que también se encuentran en nuestras comunidades y que empiezan a buscar esta parte de la relación. Ahí yo creo que es donde se viene dando la parte de la interculturalidad, que yo creo que nos hace falta reconocerla, pero sobre todo desarrollarla y vivirla, ¿no? Sí, maestra. Muy bien, pues muchas gracias, Neftalí. Seguramente están empezando a surgir preguntas, cuestionamientos. Les agradeceríamos a todos que si nos mandan unas tarjetitas por escrito para empezar a tomarlos en cuenta para el periodo de preguntas y respuestas. Le pediría entonces a Lourdes Acosta si nos describe el proyecto de educación intercultural bilingüe en el Distrito Federal. Sí, muy bien. Partimos de que reconocemos que en la Ciudad de México se encuentra una presencia muy considerable de los pueblos indios. En el Distrito Federal se considera que la presencia es de aproximadamente de 500,000 indígenas y con la zona metropolitana otros 500,000, haciendo una presencia en la zona metropolitana de 1 millón de indígenas. Con esta presencia en las escuelas de educación básica sabíamos que niños y niñas indígenas estaban en nuestras escuelas. Hicimos un primer acercamiento para ver en qué escuelas se encontraban los niños indígenas y encontramos varios escenarios. Uno, donde la población indígena es minoritaria, escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria, donde la población es minoritaria. Otra, donde la presencia multicultural es muy amplia, escuelas donde asisten más de 5 grupos étnicos presentes en una sola escuela, y escenarios donde a un inicio del programa los niños indígenas eran una minoría y han pasado a tomar una escuela, ¿no? Ahora son el grupo mayoritario en la escuela, participan, están en la escuela con niños indígenas y no indígenas, pero son la mayoría, más del 60, del 70 y en algunas escuelas el 80% de la población ahora es mayoritaria. En un inicio, como antecedente, en los niveles de preescolar, primaria, había ya un programa, había algunas propuestas específicas porque había una demanda también de algunos grupos indígenas para que sus hijos recibieran educación en las escuelas del Distrito Federal. Con este acercamiento a las escuelas nos dimos también cuenta de que algunos niños indígenas pasaban por una invisibilidad, no eran vistos por los maestros, no eran reconocidos en esta parte del reconocimiento de las diferencias socioculturales y lingüísticas, y por lo tanto pues no se podría ver ni atender la diversidad cultural como una ventaja pedagógica cuando no hay un reconocimiento de quiénes son los niños con los que estamos trabajando.
Otra parte de este panorama, bueno, encontramos maestros que, reconociendo que los niños provenían de distintos estados de la República, que algunos de ellos hablaban lenguas diferentes, que algunos de estos niños, bueno, venían con distintas características, bueno, nos decían los maestros que en esta presencia, decían, bueno, los niños son los que tienen altos índices de reprobación, analfabetismo, deserción, ausentismo, y que veían a esta diversidad cultural no como una ventaja pedagógica, ¿no?, sino como un gran problema para resolver cuestiones educativas. Y por otro lado, bueno, toda esta situación que se va viviendo en las escuelas nos va dando la posibilidad de ir trabajando ahora en septiembre del 2003 el programa de educación intercultural bilingüe en el Distrito Federal. Actualmente se está trabajando de este primer acercamiento que tuvimos en las escuelas, con 76 escuelas, de ellas 20 son de preescolar, 56 son de primaria, y en estas 56 se está también participando educación especial con 37 USAER que dan atención en 41 escuelas. Los propósitos actualmente del programa de educación intercultural bilingüe tienen que ver con la necesidad de impulsar una propuesta educativa que nos permita integrar el enfoque intercultural, que permita atender a los niños con calidad, pertinencia y equidad. Poder también fomentar en los niños y en las niñas de todas las escuelas de preescolar y de primaria que conozcan y valoren los aportes culturales, tanto propios como los de otras culturas, pero especialmente los que conviven en las aulas, ¿no?, con los que conviven con ellos en estas escuelas. Y promover en las escuelas que el proyecto escolar vaya integrando el enfoque intercultural para lograr una educación de calidad con equidad. Este programa se orienta en el Distrito Federal principalmente a directivos y a maestros de escuelas multiculturales. Aquí se ha trabajado cursos, taller dirigidos a maestros, a directivos. Hay varios cursos que se han trabajado, como es el proyecto escolar con enfoque intercultural, la importancia de los apoyos técnicos en la atención a la diversidad, y otro que se llama la función directiva en la construcción de la escuela de calidad con enfoque intercultural. Esta propuesta, como decía la maestra Silvia Esmelquez, es una propuesta para todos, para indígenas o no indígenas, ¿no? Este programa de educación intercultural tiene que ver con la atención que se les brinda a las escuelas multiculturales, en la atención con niños indígenas y no indígenas. El planteamiento de esta propuesta también considera que es necesario que los niños indígenas que están en nuestras escuelas tienen el derecho de conservar y fortalecer su identidad étnica, su lengua y su cultura. Y bueno, a partir de esto se ha conformado un grupo interinstitucional, interniveles, donde participa preescolar, primaria y educación especial, y donde se ha trabajado de manera colegiada con los directores y maestros. Hemos tenido mesas de trabajo donde los directivos de especial se sientan con el maestro el directivo de educación primaria, donde los maestros de primaria, preescolar y educación especial se sientan a hablar de esta presencia de la diversidad multicultural en las escuelas. Y hemos trabajado programas que a continuación yo creo vamos a seguir abordando de manera específica con esta intención de ir participando con estas escuelas de mayor presencia multicultural en el Distrito Federal. Muchísimas gracias. Yo quisiera decir que este proyecto se ha ampliado recientemente a Iztapalapa, en donde están participando en este momento 100 escuelas y donde ya tenemos la presencia de algunas secundarias, que es la primera vez que trabajamos con secundarias, y que hay un enorme interés en general de las escuelas del Distrito Federal
por participar, de manera que se está hablando de alguna modalidad en la que puedan empezar a incorporarse vía extensiva, digamos, las 1.800 escuelas preescolares y primarias del Distrito Federal. O sea que lo interesante es que este proyecto ha generado entusiasmo, ha generado interés y hay voluntad de participar por parte de directivos y maestros de las escuelas. Le pediríamos entonces al maestro Mindaji si nos hace favor de describirnos el proyecto de la Universidad Intercultural del Estado de México. Gracias. Muchas gracias. Antes que nada quisiera agradecer la invitación y quisiera decir que la Universidad Intercultural del Estado de México se ha convertido en una realidad que los pueblos indígenas han demandado desde antes, por lo menos en el Estado de México desde la época de 1970, y que efectivamente con el apoyo decidido del Gobierno Federal a través de la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe de la SEP y con el apoyo también decidido del Gobierno del Estado de México, se hizo realidad este decreto a finales del año pasado. El proyecto, además de innovador, es pertinente porque precisamente pone, en este momento de la historia de México, un nuevo proyecto de nación, un proyecto en el cual nosotros como pueblos, como originarios de los pueblos nativos, pues tenemos una nueva cabida dentro de lo que es esta gran nación de México, que quiero decir, está dentro de los 15 países más ricos en diversidad cultural y también dentro de los 5 países más ricos en diversidad biológica. Entonces allí hay un conocimiento tradicional asociado, un conocimiento tradicional milenario, que ha sido silenciado por mucho tiempo y que es el momento que debe reconocerse precisamente a través de la interculturalidad. Y desde ese punto de vista es empezar a poner en diálogo tanto el conocimiento tradicional de los pueblos con el conocimiento científico. Entonces es darle de alguna manera una plataforma para que a través de la interculturalidad de los pueblos indígenas se hagan visibles. El proyecto en sí está en un municipio eminentemente indígena, es en San Felipe del Progreso, el corazón de la zona Mazahua, y hasta el momento tenemos la presencia de los 5 pueblos originarios del Estado de México, entre ellos los Picajó, conocidos como Tlahuicas, los Catotuna Fotuna, Matlacincas, los Ñato, que son Mazahuas, y los Ñañu, conocidos como Tomíes, y también los Nahuas. Pero este proyecto no es exclusivamente para pueblos indígenas, es un proyecto que precisamente es decidido hacia la interculturalidad porque permite el diálogo tanto con los mestizos como cualquier otro estudiante que quiera venir, incluso del extranjero, a aportar también al diálogo intercultural. Y desde esa perspectiva estamos también ofreciendo carreras nuevas, 3 carreras que no compiten con otras. Está la carrera de Lengua y Cultura, que precisamente es el brazo filosófico de la universidad, porque desde la cuestión de reconocer las lenguas originarias y la metalingüística, pues vamos a reconocer desde allí los conocimientos que se pasaron de generación en generación. Y la otra carrera es la de Desarrollo Sustentable, que es una de las primeras carreras en su género en Latinoamérica, y que es el brazo operativo de la universidad, con la cual se impulsarán proyectos de desarrollo local y regional, pero desde la visión de la sustentabilidad, de no agotar los recursos que existen hoy para que las generaciones que vienen también tengan la posibilidad de disfrutar esos recursos. Y la licenciatura en Comunicación Intercultural, que también es haciendo uso de las tecnologías para poner, para proyectar esos conocimientos, para proyectar a través de esas tecnologías todo lo que precisamente no se conoce de parte de las culturas. Y bueno, todas las licenciaturas precisamente están enfocadas desde la parte intercultural. Hay una formación básica que es de 2 semestres para que los estudiantes tengan la posibilidad de que lleguen con herramientas, con un desarrollo, un fortalecimiento de sus capacidades, para que de esa manera puedan de alguna manera tener más fundamentos y desarrollo de sus pensamientos para que puedan hacer sus
estudios de nivel de licenciatura con más elementos tanto teóricos como prácticos. Y otra de las cosas es que se desarrollan 9 semestres y lo que se procura es que al final de los 9 semestres ya salgan titulados. En sí es un proyecto académico de calidad porque los profesores de tiempo completo mínimo tienen nivel de maestría. Es decir, estamos apostando a una calidad académica a través del perfil PROMEP y que estamos impulsando también que los de asignatura también puedan seguir sus estudios para que a nivel de maestría, a nivel de doctorado también tengamos una planta de maestros que realmente respondan a la calidad de esto, que es el proyecto intercultural, sobre todo en poblaciones marginadas. Otra de las cosas que vale la pena decir de este proyecto es que todos los estudiantes, sean indígenas o no sean indígenas, van a salir con el plus de hablar una lengua originaria. En ese momento están ofreciendo 5 lenguas, las que ya mencioné hace rato, y que además tendrán que hablar y escribir bien el español y el inglés también. Porque no queremos o quedarnos nada más a nivel de desarrollo local. Si alguien quiere salir, que salga con las herramientas adecuadas para que pueda hacer frente a esta realidad de lo que nosotros llamamos un desarrollo pleno, un desarrollo integral de la persona. Muchísimas gracias. Pues yo creo que como ustedes se pueden dar cuenta, estamos hablando de 3 proyectos pues muy innovadores, sumamente novedosos. Cuando menos yo no conocía proyectos similares en este país, quizás en otros países sí, sobre todo a nivel universitario, no tanto a nivel de educación básica urbana o a nivel de educación media superior. Pero de todos modos, en el caso de nuestro país se trata de proyectos innovadores. Y a mí me gustaría preguntarles justamente cómo ven esta innovación, qué es lo nuevo del proyecto, qué es lo que añade este proyecto a la educación nacional, a nuestra manera de verla. Lourdes, ¿quisieras comenzar? Bueno, lo innovador de este trabajo es que el programa intercultural apuesta a la construcción de una escuela de calidad a través de incorporar este enfoque intercultural. Se ha trabajado con los directivos en el fortalecimiento y enriquecimiento del proyecto escolar en preescolar y en primaria. Se está trabajando también en el fortalecimiento del plan de trabajo de la SUSAER, porque son instrumentos que se generan para transformar la escuela. Y si desde esta perspectiva de estos documentos rectores que se elaboran colegiadamente en la escuela, se permite integrar el enfoque intercultural y se permite también el reconocimiento de la diversidad, es uno de los instrumentos con los que tenemos que necesariamente que trabajar. Entonces, los directivos han propiciado también esta reflexión y con los maestros de cómo sería una escuela de calidad. O sea, cómo visualizan, cómo miran que tendría que ser esta escuela de calidad, cómo sería el liderazgo y la gestión, cómo serían los profesores de una escuela de calidad, cómo sería el currículum, qué tendríamos que hacer con el currículum para que respondiera a una escuela de calidad con enfoque intercultural, cómo tendría que ser el clima escolar, cómo tendría que ser nuestra participación y acercamiento a la comunidad. Entonces, esto lo han trabajado de manera colegiada. Anteriormente, preescolar hacía su proyecto, primaria hacía su proyecto escolar y la SUSAER por separado hacían su plan de trabajo. Aunque sirven a una misma comunidad escolar, cada quien tenía propósitos diversos, actividades diversas, y este trabajo del programa intercultural les ha permitido sentarse a la mesa, dialogar acerca del reconocimiento de la diversidad que hay en su escuela, no solamente mencionar en el proyecto escolar que atendemos la diversidad, sino hacer un reconocimiento específico de qué diversidad atendemos. Si atendemos a niños mazaguas, si atendemos a niñas de internado, si atendemos a niños con necesidades educativas especiales, cómo es esa diversidad que se va viviendo diferente en cada una de las 76 escuelas que participan en el programa. Y a partir de esta reflexión, también un aporte muy significativo es la elaboración de indicadores
que va permitiendo a los maestros y a los directivos hacer un seguimiento y una evaluación de lo que se tiene plasmado en el proyecto escolar o en el plan de trabajo de la USAER. Mientras no haya indicadores que nos permitan mirar en qué hemos avanzado, no se puede saber de qué manera realmente estamos atendiendo la diversidad. Y estos indicadores tienen que ver precisamente con estos elementos de la escuela de calidad. Indicadores del reconocimiento de la diversidad, indicadores específicos para liderazgo y gestión, indicadores para los profesores, para el clima escolar, para el currículum, para los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Cómo tendrían que ser esos procesos de enseñanza y aprendizaje reconociendo la diversidad multicultural de las escuelas? Se han elaborado dos documentos muy importantes. Estos se han elaborado colegiadamente, una que es la guía para el análisis de los proyectos escolares de cada plantel con respecto al enfoque intercultural, y otro es la guía sobre indicadores de una escuela de calidad con enfoque intercultural bilingüe. Otro de los aspectos también innovadores o que ha permitido una mirada diferente son las estrategias pedagógicas de educación intercultural. Si vemos que lo ideal de estas escuelas multiculturales es trabajar desde las aulas y desde la escuela estas estrategias para que se permita de manera cotidiana ir vivenciando esto de lo diverso, ir reconociendo desde lo propio y desde lo ajeno lo que realmente se está vivenciando en las aulas. Necesariamente tenemos que trabajar estrategias pedagógicas que permitan esta interacción, esta comunicación, este diálogo entre las distintas culturas que están en el aula. Fortalece además los programas de educación valoral, o sea, esto del respeto, de la tolerancia, del reconocimiento a la diversidad. También fortalece el por qué debo de respetar a mi compañero, el por qué debo de valorar su cultura, sus tradiciones, reconociendo lo que se va viviendo en el aula. Aquí también creo que los maestros algo que siempre piden son, bueno, ¿cómo atiendo la diversidad? O sea, esto sabemos que es un reto, sigue siendo un reto, no es sencillo decir que la diversidad es verla como una ventaja pedagógica, cuando en las aulas vivimos procesos diferentes. Y entonces los maestros algo que ven como valor también en este programa es que se han dado algunas estrategias de atención para este trabajo del reconocimiento y respeto a la diversidad. Uno de ellos, bueno, que se ha elaborado desde la Coordinación Intercultural Bilingüe, es un material que se llama Explorando Nuestros Materiales, que tiene como propósito que los maestros miren el plan y programa de estudios, que miren el currículum, pero que vayan incorporando o vayan facilitando que a partir de estos contenidos y de estas habilidades que se piden, se desarrollen en los planes y programas, se vayan incorporando también los saberes previos de los alumnos y recuperar